Muy bien, ¿listos para estudiar la palabra del Señor? Bien, ahí donde hicimos nuestra lectura de la mañana, en Mateo 12, es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Y para introducir, vamos a leer los versículos 43 al 45. Mateo 12, versículos 43 al 45. Esta es una lectura escalofriante, prepárense, les va a dar escalofríos. ¿Listos? Vean lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Espeluznante, ¿verdad? Lo que sucede. Pero, ¿cuál fue la ocasión por la que Jesús da esta enseñanza? ¿Cuál es la ocasión por la que Jesús da esta enseñanza? Pues vámonos al contexto, ¿no? Desde el versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo está en una confrontación, inicia una confrontación, una más, ¿verdad?, con los fariseos y escribas, una confrontación más con ellos. Y vemos en el capítulo 12, 1, que Jesús dice que iba por los sembrados en un día de reposo. Caray, ¿verdad? Todo se dio ahí, ¿no? Todo se dio, porque va con sus discípulos pasando por un sembradío en día de reposo. Y los discípulos tuvieron hambre y error garrafal, comenzaron a arrancar espigas y comer. Mientras iban caminando, arrancaban y comían. Y error garrafal. Viéndolo los fariseos, le dijeron: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿qué hace el Señor? Responderles: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Se acuerdan de eso? Cuando estaba huyendo de Saúl y llegó ahí a un lugar donde estaban unos sacerdotes, una casa de Dios, y le dijo: tenemos hambre. Pues nada más están los panes de la proposición. Pues esos. Bueno, pero ¿no se han contaminado tú ni tus soldados? No, ya venimos en días de camino, estamos limpios. Pues cómenselo pues. Y el Señor sacó ese hecho a relucir aquí. Y luego les da otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues están cumpliendo sus funciones en día de reposo. Ahora, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces Jesús les responde con una respuesta contundente, que no nos toca hoy tocar ese tema, ¿no? Solamente estamos repasando cómo comenzó la confrontación de Jesús con estos fariseos. Si supieses lo que significa misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y, ay Señor, ¿verdad?, a meterte a la boca del lobo. Y aquí había allí, ¿en dónde? Pues en la sinagoga, uno que tenía seca una mano, tiesa, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ahora vienen los fariseos y le comienzan a decir: ellos, ¿se acuerdan que esto se lo dijo una vez Jesús a ellos? En un pasaje que estudiamos la semana pasada de Lucas, y ahora ellos se lo preguntan a él: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora son ellos preguntándole. En la otra ocasión Jesús les pregunta a ellos, y aquí ahora son ellos preguntándole esto, y él les responde: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? En aquella ocasión fueron ¿qué? Un asno o un buey, y ahora es una oveja.
Y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Qué hombre habrá que haga eso? Que no la levante. Oye, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús les da la lógica correcta. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vean cómo la confrontación de Jesús con estos hombres se va haciendo más fuerte. Versículo 15. Sabiendo esto Jesús, fíjense, a pesar de lo que sabía, de que estos hombres estaban acechándolo para destruirlo, ¿qué hace? Se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Él vino a hacer lo que vino a hacer. Ok, ahora, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pues imagínense que el ciego y mudo caminaba y pues no, ya veía, hablaba. Y toda la gente estaba, sí, o sea, con la baba colgando, ¿no? Y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí comienzan a responder. En los otros dos momentos, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús les responde, ellos se quedan sin palabras, callados. Pero aquí se intensifica tanta la situación, ¿no?, la confrontación con Jesús, que ya tenían que decir algo. Comienzan ya a contradecir al Señor. Y el Señor, entonces le dicen: él echa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, sabiéndolo Jesús, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una de las señales de que el reino de Dios había venido en esta época de Jesús era que él echaba fuera demonios. Y por lo que dice a continuación, dice: ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Que él ya, al venir, él ya estaba atando, y con su muerte y resurrección ha atado a Satanás y ha saqueado su casa. Nosotros ya no tenemos que atar, como es la costumbre de muchos grupos, no te ato en el nombre, no tenemos que atar, porque Jesús ya ató a Satanás y a sus huestes, ¿ok? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Qué le está diciendo a los fariseos? Ustedes no están conmigo, no me ayudan, desparraman, no juntan. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ya sabemos lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué contra el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo es el que aplica la salvación, ¿no? Es su función dentro de la administración de la Trinidad, es el que aplica la salvación a los que oyen el Evangelio y lo creen. Entonces, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo y lo hace de manera constante hasta el día de su muerte, ese es el pecado imperdonable. Ahora vean lo que sigue diciendo. Aquí comienza la situación, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Vean lo que le va a decir Jesús a estos fariseos. Recuerden que estamos aquí solamente viendo la confrontación fuerte que tenía Jesús con este grupo y cómo se fue acrecentando. Y en este momento Jesús les dice: porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo ¿qué? Mal. ¿Qué les dice que son? ¿Cómo les dice que son? ¿Cómo los caracteriza? Malos. Ustedes son
malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí tenemos material para estudio, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Nos quedamos solamente con el calificativo de Jesús. ¿Cómo llama a los fariseos? Malos. O sea, Jesús comenzó a confrontarse con ellos y solamente les respondía. Pero cuando estos se le ponen ya más rejegos y le dicen, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios él. Entonces Jesús tiene que ponerles un alto y les dice, ustedes son malos y por eso hablan cosas malas. De ustedes sale solamente cosas malas. Gracias. Porque ustedes son malos. Después, vean ustedes en el versículo 3, seguimos leyendo en el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué no les bastaba con lo que habían visto? Que ahora quieren ver señal. ¿Y qué le responde Jesús? Vean lo que le responde. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo les llama? Generación mala y adúltera. Añade ahora otro calificativo, adúltera. No solamente mala, sino adúltera. Y ya no le habla solamente a los fariseos y escribas, sino a toda esa generación. Porque vean cómo sigue diciendo, porque como estuvo Jonás en el vientre el 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, fíjense, se levantarán en el juicio con esta generación, como les había llamado la generación mala, ahora dice con esta generación mala, junto con ella se levantarán los hombres de Nínive. Vean que no dice los hombres de Nínive van a ser justificados, no. En el día de juicio se levantarán juntos, pero vean lo que dice, pero la condenarán. Los de Nínive que fueron juzgados por Dios condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron. Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur, la que fue con Salomón, se levantará en el juicio con esta generación y lo mismo, y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que a Salomón en este lugar. Entonces vean cómo le llama nuevamente generación, a esta generación, que ¿cómo es? Mala. Ahora, en el versículo 45 que ya leímos, al final de que Jesús pone el ejemplo del endemoniado, dice, así también acontecerá que a esta mala generación. Ok, ¿a qué se refiere que Jesús cuando dice generación mala? Analicemos esas dos palabras. Primero la palabra generación, que es la palabra genea, griega, que se refiere a genealogía, los miembros sucesivos de una familia. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo entendemos por generación? Una generación es un grupo de personas que puede ser desde pequeño, por ejemplo una familia, hasta una ciudad o un país. A eso se puede referir, porque se refiere a un grupo de personas que tienen la misma identidad, que son caracterizadas por los mismos usos y costumbres, por una misma manera de ver la vida. A eso le podemos llamar una generación. Un grupo de personas que puede ser, repito, desde un grupo pequeño, como una familia, hasta un país entero. Y en este mundo en el que vivimos, globalizado, podríamos hablar de una generación, hablando de todos los países que entran dentro de esa globalización. Por ejemplo, todos los países que tienen acceso a Internet. Todos esos países que tenemos acceso a Internet estamos formando una misma cultura, una misma manera de ver la vida.
podríamos decir que es una sola o una misma generación, porque eso se refiere a la palabra generación aquí en la Biblia, personas que tienen una misma manera de ver la vida, los mismos usos y costumbres. Estábamos viendo Eli y yo una serie coreana, y a veces en las tardes que tenemos chance vemos un capítulo y está muy interesante por ver las costumbres que tienen. Por ejemplo, en un funeral llegan delante del féretro que está ahí y está de pie el familiar más cercano a la izquierda del féretro, así, se pone de pie vestido de negro con una cosa aquí y está ahí de pie. Y las personas que le van a dar la condolencia llegan y se ponen enfrente del féretro y se inclinan hasta el piso como, ¿cómo se le llama? Como una… Sí, pero se arrodillan y ponen sus pies de rodillas y con sus manos en el piso y casi tocando, no tocan con la frente el piso, pero casi tocando con la frente, se postran. Hacen eso para honrar al muerto, se levantan y lo vuelven a hacer. Lo hacen siempre 2 veces, muy curioso. Después de eso, ya se le vuelven a poner de pie, se ponen frente al pariente más cercano que está ahí y juntos se arrodillan, se postran, el uno viendo hacia el otro. Y eso lo hacían con cada persona que venía. Yo decía, con razón están delgaditos los coreanos, porque tienen que estar haciendo esos ejercicios. Yo que nosotros por cultura no podríamos. Ayúdenme a levantarme. Es una generación. La generación coreana, diríamos, tienen esos usos y costumbres y todos hacen lo mismo, tienen esa manera de ver la vida, ven la vida con esa reverencia que nosotros no acostumbramos tener, ¿no? Cuando alguien muere hay gritos o dolor o hay chupe o hay bromas. El mexicano es otra cosa, nos burlamos de la muerte y los coreanos son muy reverentes. Esos son usos y costumbres, son maneras de ver la vida. A eso le llama la Biblia una generación, gente que ve la vida de una manera. Y en este caso Jesús los califica, dice que esa generación a la que Jesús le tocó confrontar, con los que le tocó vivir y crecer, con los que le tocó desarrollar su ministerio, dice que esa generación era mala. ¿Qué significa mala? Vamos al griego, ¿no? Para ver qué significa esta palabra, porque ese es el punto, que aprendamos bien qué quiso decir Jesús con generación mala. Mala es la palabra poneros, griega, que significa algo malo que causa dolores, algo éticamente perverso. Me quedo con esta segunda parte, es muy impresionante. Porque esta palabra poneros, que se traduce como mala, se entiende de esta manera: algo que es éticamente perverso, o sea, que se ha pervertido. ¿Qué es algo pervertido? Algo que era bueno y que después se hizo malo. Algo que seguía un rumbo y que después se desvió de ese rumbo. Eso es pervertido. Cuando algo se pervierte significa que llevaba un rumbo que diríamos es correcto, un rumbo original para lo que fue creado y que después se pervierte. ¿Qué significa malo entonces? Algo que se pervirtió. Dios nos señala en su palabra lo que es bueno, o sea, lo que Él designa como bueno. Por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora en las clases de la mañana con los que se inscribieron al curso de relaciones juveniles, y estamos viendo cómo Satanás ha pervertido la sexualidad en este mundo. La sexualidad se ha pervertido en nuestro mundo. Eso quiere decir, Dios la diseñó para algo, pero el mundo la ha pervertido, la ha usado para otras cosas, le ha dado otros significados. Hoy nada menos estábamos viendo en la mañana la masturbación. Hoy en día se le enseña a los niños
de cuarto, de quinto y sexto año en sus libros de texto, ya viene que los niños se exploren, se toquen y que inclusive experimenten pues el placer de tocarse y que es correcto. Y uno dice, ok, está bien, es correcto que un niño pequeño se explore y se conozca, que se toque sus genitales, se está conociendo, no hay problema. Pero cuando ya es un adolescente y lo sigue haciendo, dices, no, eso es una perversión. Eso te va a llevar a la masturbación. ¿Qué es la masturbación? Es a través de la manipulación de tus genitales obtener placer. Ahora, ¿Dios para qué diseñó el sexo? Dios lo diseñó. ¿Para qué? Para que dentro del matrimonio una pareja que hicieran ¿qué? Tuvieran satisfacción mutua. Dios diseñó el sexo ¿para qué? Para satisfacción mutua. Yo procuro tu satisfacción de mi esposa, ella procura mi satisfacción. Satisfacción mutua. Dios diseñó el sexo para eso. La masturbación, entonces, es una desviación. O sea, lo que llamamos aquí una perversión del sexo. Por eso tiene consecuencias negativas. La persona que se masturba crea adicción, luego ya no se satisface con su esposa, debilita su carácter, tiene problemas, tiene cuestiones negativas sobre su vida. ¿Por qué? Porque no fue el plan original de Dios. Lo pervertiste. Este mundo ha pervertido los caminos de Dios. Es una generación mala porque ha pervertido los caminos de Dios. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que estamos en Cristo. Tenemos que regresar a sus caminos para ser una generación buena, diríamos, ¿no? Porque la generación mala es una generación que ha pervertido, que no cree en la verdad absoluta de Dios. Como hoy en día que gobierna el subjetivismo, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Cada quien vive conforme a sus propias ideas, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones sexuales. Cada quien puede tener sus propias definiciones. No. Nosotros tenemos nuestras definiciones de todas las áreas de la vida de la Biblia. Creemos en la verdad absoluta de Dios. Entonces, a eso se refiere aquí la palabra cuando habla el Señor Jesús y los caracteriza a su generación, a los que vivían en Jerusalén en ese momento en el que está ahí con ellos, los caracteriza, los califica como generación mala, o sea, perversa, que ha pervertido los caminos de Dios. Si nosotros queremos regresar a los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues vean lo que estudiamos en los versículos 46 al 50 del capítulo 12, que fue el tema de nuestra oración en la mañana, ¿no? Al inicio de la reunión. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser la familia de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que ha hecho esta generación? Se ha desviado de la voluntad del Padre. Ha pervertido la voluntad del Padre. Nosotros ahora, ¿qué debemos hacer? Volver a la voluntad del Padre. Ser obedientes a la voluntad del Padre y así seremos familia de Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Jesús cuando dice generación mala? Él está hablando a esta generación mala. Ahora, lo peor de todo es que las cosas no paran ahí. Es mala y ya. No, es que es mala y todavía va a ser más mala. Por eso Jesús les habla en los versículos 43 al 45 de esto. Pone el ejemplo de un endemoniado para hablar de qué. ¿Qué dice al final del versículo 45? Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Para qué habla Jesús del endemoniado? Pone el ejemplo de la condición de un endemoniado para hablar de la generación mala. Así acontecerá a esta mala generación. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Por eso pone el ejemplo del endemoniado, decíamos, ¿no? Cuando el espíritu inmundo, ¿qué hace? Sale. Y no dice aquí cuando el espíritu inmundo es echado fuera, ¿eh? ¿Leen bien? No dice cuando se echa fuera un espíritu, no. Dice cuando el espíritu inmundo sale, que está en modo subjuntivo, modo de posibilidad, voz activa, o sea,
Cuando Él decide salir, es tiempo auristo. Bueno, para los que saben, aquellos que ya más o menos tienen ese estudio, lo que significa aquí no es cuando lo sacan al demonio, no. Cuando Él decide salir de una persona, ¿qué sucede? Anda buscando reposo continuamente, participio presente, anda buscando reposo y no lo halla. No está contento con esa situación de estar vagando, no nomás. Entonces, ¿qué hace? Regresa a su casa, regresa a ese cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Trae consigo a otros 7 peores que él. Y entonces dice el Señor, y la postrer condición de esta persona viene a ser peor que la primera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando en esta generación mala se hacen cambios para mejorar, porque los fariseos a lo mejor eran muy puritanos en ciertos aspectos, eran muy fuertes en exigir que se cumpliera la ley en algunas cosas. Lávense las manos. Si el que coma con las manos sucias es impuro, es pecado, ¿no? ¿Qué más? No hacer trabajos en el día de reposo. Bueno, entonces en algunas cosas eran exigentes y podríamos decir de una manera externa hacían que la gente viviera mejor, ¿no? Sus exigencias eran remedios temporales, aparentes, pero no cambios profundos. Cuando el demonio sale, eso quiere decir, cuando en esta generación mala intentan hacer cosas buenas, pero solamente son apariencia, aparentan cambiar, solamente en lo externo. ¿Qué sucede? Después su condición viene a ser peor. Y Jesús tal vez lo dijo porque la condición del pueblo de Israel ahora era peor que años atrás, pero también le está diciendo, y todavía falta que sea peor. ¿Nuestro mundo va para allá? ¿Tenemos esperanzas de que nuestro mundo mejore? No. Ni bíblicamente hablando, no hay esperanzas de que nuestro mundo mejore. Va a ir cada vez peor, hasta el día que el Señor venga. Así es la condición del mundo sin Dios. Y dice el Señor, de esta generación mala, van cada vez peor. Pero, ¿cuál es la razón? Y vamos al punto, ¿no? Para que nosotros sepamos lo que debemos hacer. Ese es el asunto de la generación mala y perversa. Ellos así son, porque solamente quieren cambiar lo externo, lo aparente. Ellos no tienen la posibilidad de hacer un cambio real interno, como el que tenemos los creyentes. Con nosotros debiera ser algo totalmente distinto. Pero vamos a ver cuál era la razón por la que venía este mal sobre esta generación. Y es algo que nosotros debemos evitar, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el Señor? Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega el demonio, ¿qué dice? La halla desocupada, barrida y adornada. Es que si la hubiera encontrado llena, ¿no? Entonces, barrida y adornada está bien, pero llena. Pero ¿cuál es el principal problema aquí? La halló vacía, la halló desocupada. Vámonos a estudiar esa palabra, desocupada. Es la palabra scholazo. Díganlo. Scholazo. Esa palabra se traduce como ocio, ociosidad. ¿Cómo encontró la casa el demonio? Con ocio, sin nada bueno que hacer, desocupada. ¿Por qué Jesús, en vez de utilizar una palabra que dijera vacía, ¿no?, utilizó una palabra que realmente significa ocio, ociosa? Porque Jesús le está hablando ¿a qué? A la generación. Está tomando como ejemplo al demonio, pero le está hablando a la generación mala. ¿Cuál es la razón por la que esta generación mala va de mal en peor? Porque está ociosa. ¿Cómo podemos entender esto de ociosa?
¿Qué es lo que caracterizaba a los fariseos? Solamente prohibir. No harás nada en día de reposo. No sanar en día de reposo. No comer con las manos. No, 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 no. Y no añadían nada bueno que hacer. Estaban de ociosos nada más, no haciendo nada, en vez de hacer cosas buenas. Este es el problema. El problema de esa generación es que no hacían algo bueno. Estaban solamente ociosos, no haciendo lo malo. Eso nos lleva a la definición de santidad para nosotros los creyentes. ¿Qué significa santo? Apartado del mal, pero también dedicado al bien. Si solamente decimos que santidad es apartado de lo malo, nos quedamos con la mitad de la definición, no está bien. La santidad tiene dos acepciones en su definición: apartado del mal y dedicado al bien. ¿Cómo le llamamos a esto? Que es el título del mensaje de hoy. El principio del reemplazo. Es el principio del reemplazo. Eso quiere decir que los creyentes que hemos nacido de nuevo, para santificar nuestra vida, hermanos, no estamos de ociosos, no, sino que dejamos de hacer lo malo, pero no se queda la casa vacía, no. En su lugar, ¿qué hacemos? Lo bueno, su contraparte. Aquello malo que estábamos haciendo, lo reemplazamos con algo bueno en su lugar. Si no ponemos algo bueno en su lugar, lo más seguro es que tarde o temprano regresas a hacer aquello malo, porque no estás reemplazando. Es una situación de conducta. Los que estudian la conducta del ser humano entienden que así son las cosas. Por ejemplo, alguien que entra a un centro de rehabilitación, llenan su día de actividades. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación cristianos, los levantan a las 6 de la mañana a orar, a estudiar la Biblia y después a preparar el desayuno. Luego les dan tareas, tender camas, barrer, limpiar el área, el patio, y luego salir a vender y regresar y comer, y en la tarde estudio bíblico y la predicación, los tienen todo el día ocupados y en cosas buenas. Claro, después de 3 meses de tratamiento, están lúcidos, han cambiado su vida, están bien. Pero ¿qué sucede cuando salen a su casa? Al mismo ambiente en el que estaban 3 meses atrás. Mismos amigos, mismas situaciones, mismo ambiente. ¿Qué sucede? Regresan. Por eso el 90 y tantos % de personas que salen de los centros de rehabilitación regresan a sus vicios. ¿No hicieron qué? Reemplazo. Se tiene que hacer un reemplazo. Vamos a ver un ejemplo de reemplazo para que vean que es una doctrina bíblica, no es humana. No estoy hablando aquí de humanismo, no, estoy hablando a creyentes que quieren practicar la santidad. Si quieren ser santos, necesitamos practicar el reemplazo. Y vamos a demostrarlo bíblicamente. ¿Qué les parece si vamos con Pablo? Efesios capítulo 4. Sí, porque ya van a estar diciendo, aquí el pastor ya se volvió muy humanista. Efesios 4, ¿ya lo tenemos? Y en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿La santidad en qué consiste? Por supuesto, ya no andes como ellos, ya no hagas eso. Si tú amas al Señor, ya no puedes estar haciendo eso que hacías antes. Ya no andes como los gentiles. Ok, ese es un primer paso, por supuesto. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Entonces, si el Señor realmente nos ha enseñado, ya no podemos seguir andando. Los creyentes ya no andamos como los otros gentiles. No, entonces, ¿qué hacemos? Vean, aquí tenemos la doctrina del reemplazo.
versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, que es un término que significa desvestíos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Desde que creímos hemos tomado esta decisión, despojarnos del viejo hombre. Y es lo que ejemplificamos en el bautismo, ¿no? He muerto al pecado para vivir luego una vida nueva. He muerto al pecado, me he despojado del viejo hombre. Me niego a vivir las mismas cosas que vivía antes, las mismas cosas que viven los que no conocen a Dios. Eso es parte de la santidad, no hacer. Ok, despojaos. Y luego vemos el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, dice el 24. ¿Qué tendríamos que hacer después de despojarnos? Vestirnos del nuevo hombre. Está bien. Ahora necesitamos vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero en medio tenemos la instrucción clave, una instrucción clave. En el versículo 23, que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa renovación de la mente va antes de vestirnos, ¿no? Tienes que primero cambiar tu manera de pensar. ¿De acuerdo a qué? Tienes que dejar el viejo hombre que está viciado conforme a este mundo. Luego tienes que cambiar tu mente para luego vestirte del nuevo hombre. ¿Cómo le llamamos a eso? Reemplazo. Te vistes del nuevo hombre. Si no te vistes del nuevo hombre y no cambias tu mentalidad, ¿qué vas a terminar haciendo? Pues poniéndote las mismas ropas que habías aventado, las mismas. Ahora veamos los ejemplos que pone el apóstol Pablo, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí tenemos el reemplazo. El creyente, ¿qué tiene que hacer? Desechar la mentira, pero luego ¿qué? Hablar la verdad. Si no hablas la verdad, vas a terminar otra vez hablando mentiras. Es un reemplazo. El creyente no solamente no dice mentiras, sino que en su lugar, ¿qué hace? Dice siempre la verdad. Otro ejemplo, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, porque algo que acostumbraban a hacer seguramente antes, y todos nosotros lo hacemos o lo hacíamos, era pecar siempre que nos airamos, ¿no? Sí, porque lo que no queríamos decir, lo decimos cuando estamos airados. Enojados, llenos de ira, perdemos el control y lastimamos. Aquí no expresa el reemplazo directamente, solamente lo deducimos, ¿no? No pequéis como antes, no se llenen de ira como antes, no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Esas son cosas que hacían antes. Bueno, vamos al 28 donde sí sigue poniéndonos el reemplazo. El que hurtaba, el amigo de lo ajeno, ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ahí está el reemplazo. Si el que hurtaba no hurta más, pero no trabaja, ¿qué va a terminar haciendo? Pues va a volver a hurtar porque no tiene dinero. En su lugar, ¿qué tiene que hacer? Trabaje. Y vean lo que dice Pablo, no solamente trabaje, sino haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. O sea, así ya no va a tener que hurtar, sino ahora hasta va a poder compartir con los que padecen necesidad. Ese es el cambio que necesitamos. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál es el reemplazo? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está el reemplazo. En su lugar pon palabras buenas. Esas palabras corrompidas que decías, las dejas de decir, pero en su lugar pones palabras buenas. Me acuerdo cuando el hermano Lorenzo comenzó a subir a la sierra, apenas comenzaba, y les puso una cancha de voleibol y de básquetbol para que jugaran. En aquella época primero era vóley, les dio una pelota y estaban jugando. Y cada vez que golpeaban la pelota, decían una maldición.
una grosería. Cada vez que golpeaban, estaban hechos así, así era la generación de ellos, ¿eh? Cada vez que golpeaban la pelota, una maldición. Y el hermano Lorenzo les dijo, vamos a hacer un reemplazo. Y les dijo, cada vez que le peguen a la pelota, van a decir un aleluya o un gloria a Dios. Y les enseñó así, así, así. Y ya los veías jugar a ellos diciendo, aleluya. Y le gloria a Dios. Reemplazo, hermanos. Tan sencillo como eso. Tienes que reemplazar, porque si no reemplazas, vas a seguir con esa costumbre. Ya la traes. Y cuando venga una situación de crisis, vas a sacar la grosería. Va a salir. ¿Por qué? Porque no reemplazaste. Tienes que poner algo en su lugar. Por eso dice aquí entonces, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la edificación. Bueno, vean lo que dice el 31 y 32. Quítese de vosotros. Luego dice el 32, antes sed. Ahí está el reemplazo. Quítese de vosotros, ahora sean. Esta otra cosa. Y aquí pone varios ejemplos. Dice, quítense la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, misericordiosos, perdonándoos, como Cristo os perdonó. ¿Cómo le llamamos a esto? El principio del reemplazo. Eso es algo que los fariseos, la generación de Jesús que tenía en aquella época, esa generación en la que Jesús trabajó, esa generación mala, eso es algo que ellos no tenían esa opción, no estaban en Cristo. Por eso siempre estaban vacíos, la casa ociosa, adornada, lista para que lleguen otros 7 espíritus a hacer un relajo. Esa es la característica de cualquier generación sin Dios. No tienen forma de cambiar realmente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos la palabra, pero necesitamos entender cómo funcionan las cosas. Tienes que reemplazar. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupas la mayor parte del día? 3 horas en el celular. No, es que no puede ser. En vez de eso, dedícate a leer y vas a ver un cambio sustancial en tu vida. No puedo sacar buenas calificaciones, pues te la pasas en el celular. El día que le des un repaso a tus apuntes cuando llegues de la escuela, vas a ver cómo tus calificaciones comienzan a subir. Es un reemplazo. ¿A qué le dedicas mayor tiempo de tus días? A tus horarios. Tienes que reemplazar lo que es vano, lo que es ocioso, por cosas buenas. Y el creyente tiene que hacerlo para ser una mejor persona para Dios. Tenemos que reemplazar conocimiento. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que cambiar argumentos. Comienza a leer más la palabra. ¿Cómo esperas que hayan cambios significativos en tu vida si no lees la palabra todos los días? Tienes tiempo para otras cosas, pero para la palabra no tienes tiempo. Estoy muy ocupado todo el día. No me digas eso. Porque si no lees la Biblia es porque no quieres, porque siempre tienes tiempo para lo que consideras importante. Pero por eso no recibes las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No conoces la palabra, no la practicas. En cuestiones prácticas como las que vimos aquí en Efesios, ¿no? Desechando mentira, hablar la verdad, el que hurtaba no hurte más, quiten las palabras corrompidas y hablen solamente bendición. Todo lo que es conducta, necesitas reemplazo. En amistades, reemplazo. Hay amistades que no te convienen, sabes que no te convienen, reemplázalas. No puedes quedarte sin amistades, por supuesto que no. Dios te hizo un ser social. Necesitas amistades, pero elígelas. Dios te dio cacumen para que sepas elegir tus amistades. No cualquiera puede ser amigo tuyo. Claro, puedes tener compañeros en la escuela, compañeros en el trabajo, tienes que convivir con ellos en los momentos de trabajo, eso es otra cosa.
Pero amistades, las amistades se eligen. Y yo creo que varios de nosotros tendríamos que hacer reemplazo de amistades. ¿Con quién te juntas? Estamos viendo hoy en la mañana, por ejemplo, a Amnón, cuando estaba enamorado, según de su media hermana Tamar. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando estaba ahí todo triste, angustiado por esa situación, lo ve Jonadab, su tío, y le dice: ¿qué tienes? No, pues esto y esto. Fíngete enfermo y dile a David que te presta a tu hermana para que te haga una comida y ahí te aprovechas de ella. Esos amigos, ¿para qué los quieres? Amnón necesitaba un amigo cercano, un pariente cercano que le dijera: estás loco, ¿cómo quieres aprovecharte de tu hermana de esa manera? Estás loco, desiste de esas ideas, ¿no? Desiste y deshazte de esas ideas. Pero en cambio se junta con alguien que le dice: pues mira, planea esta situación. Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestras amistades. Sabes que no te convienen, que no está bien, que cada vez que vas con ellos la riegas, pecas, tienes problemas. Reemplazo de pensamientos, reemplazo de prácticas, reemplazo de amistades, reemplazo de sitios que acostumbras ir y que sabes que no están bien, o sitios, y pueden ser sitios físicos o sitios virtuales, que sabes que no debes frecuentar esos sitios. ¿Qué necesitas? Reemplazo, frecuenta otros. No es que yo quiero salir. Bueno, sí, sal a otro lado. No hay muchos sitios buenos donde podrías estar, tanto físicos como virtuales. Es la doctrina del reemplazo. Así de práctica es la doctrina bíblica, hermanos. Y los creyentes tenemos la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra para que podamos hacer efectivo ese reemplazo en nuestra vida y así crecer en santidad. En eso consiste la santidad. Si nosotros no lo hacemos es así. Solamente nuestros cambios van a ser superficiales, temporales, aparentes, y podemos esperar que nuestra postrer condición sea peor que la anterior. Podríamos esperar eso sin ningún problema. Necesitamos el reemplazo, que es un esfuerzo intencional por poner algo bueno en lugar de lo malo que estábamos haciendo antes. Nosotros éramos parte de una generación maligna, hermanos. Todavía vivimos en ella, pero ya no somos parte de ella. Vivimos en una generación maligna, pero no somos parte de esa generación. Ahora nosotros somos celestiales. El Señor nos ha rescatado de esta vana manera de vivir, de este subjetivismo, para que ahora, a través de vivir en los principios de la palabra de Dios, nosotros seamos familiares de Dios, sus hermanos, sus hermanas, su mamá, o sea, sus parientes. Yo quiero ser, que Dios me considere, que Jesús me considere cercano a Él. ¿Qué necesito? Hacer la voluntad de su Padre. Dejar de ser esa generación perversa que ha pervertido la palabra de Dios y comenzar a ser una generación obediente, que es obediente a la palabra del Señor. ¿Y ustedes? ¿También?